Este es Supermujeres PTY, el podcast, un espacio para crecer juntos, acompañarnos, aceptarnos, porque juntos llegamos más lejos. Bienvenidos a Supermujeres PTY, el podcast. Después de una larga pausa de un año exactamente, volvemos con más bríos y con una invitada que voy a citar la frase de esta invitada que me impactó. Todos podemos ser activistas disruptivos y cambiar lo que nos incomoda. Nina Oti. Bienvenida, Nina. Muchas gracias, Amelie, muchas gracias a todo el equipo de Supermujeres PTY, de verdad que estoy muy agradecida con la invitación, agradecida por fin conocerte, que hemos estado en redes sociales conectándonos y eso, pero finalmente podemos hacer esta conversación tan importante a la que me has invitado el día de hoy. De verdad, muchas gracias, Nina, por aceptar esta invitación. De verdad que queríamos retomar este proyecto del podcast. ¿Por qué? Porque son contenido de nuestro día a día y ¿dónde más hablarlo? Aquí, en nuestros canales, en algo que esté a mano, porque obviamente no todos tenemos las facilidades de aparecer en un programa de televisión y bueno, hay que usar los medios, ya sea redes sociales o YouTube. Así es, pero ¿sabes qué? Las redes sociales hacen que uno pueda acercarse muchísimo más a las personas y que puedan entender ciertos temas y podamos empatizar juntos y como digo yo en mi frase, cambiar lo que nos incomoda. Exactamente. Bueno, este episodio del podcast, te invitamos porque yo admiro y muchas de las chicas admiran tus trabajos como afroactivista. Háblanos un poco quién es Nina y Nina la activista. Wow, ahora me pones de medio dividir sombreros, ¿no? Lo que estábamos hablando antes. Sí. Bueno, ¿quién es Nina? Nina es una chica de 28 años, entusiasta, le encanta la moda, le encanta aprender sobre cosas, romper barreras, romper mitos, esa es Nina. Soy una persona aquí donde me ves tímida, pero he tenido que yo ir rompiendo esas barreras de la timidez para poder hacer escuchar las voces, mi voz y las voces de mi comunidad afrodescendiente. Soy una chica que también soy comunicadora, me especialicé sobre todo en la parte de comunicación digital, así que me encanta todo esto que ustedes hacen aquí dentro de Supermamás, pero también mi vida se me ha mezclado dentro del activismo, ¿no? El activismo forma parte de mí desde el 2016. Empezó como siempre lo comento, ¿no? Y creo que le pasa a todas las personas activistas que es como que el cerebro como que se te dispara y empiezas a ser consciente ante ciertos temas. Yo empecé primero sintiendo orgullo por mis raíces. Yo empecé a sentir orgullo de mis raíces cuando me fui a estudiar fuera de Panamá. Como comenté, me encanta la moda. Estudié moda en Italia, así que estuve mucho tiempo fuera. También estuve en Barcelona. Y allí comencé a tener esa nostalgia, ¿no? Esa nostalgia de casa, pero sobre todo esa nostalgia no solo de Panamá, sino de el Panamá que a mí me representa y con el que yo crecí, que es mi Panamá negro. Con eso fue lo que yo crecí, para mí eso es lo que significa Panamá, ¿no? Y comencé a notar, sobre todo mi madre, que siempre ha estado muy orgullosa de sus raíces. Y yo veía que ella desde Panamá participaba en las actividades del mes de la etnia negra, cuando eso comenzó a tomar un auge diferente, que yo sé que lo hablaremos, ¿no? Que el día y el mes de la etnia negra nace en el año 2000, pero no es sino hace 10 años atrás, me atrevo a decir, que se empieza a tener como esa presencia fuerte en los organismos privados, públicos, en colegios, etc. Y yo decía, wow, o sea, y yo me acuerdo que mi mamá hacía, como decimos dentro de la comunidad, get-togethers
con sus amistades, que se vestían, mi mamá les hacía comida y me vino entonces esa nostalgia. Yo me acuerdo que yo inventaba con mis amigas, en Italia hay muchos restaurantes de Etiopía, Eritrea, de estos lugares de este país, estos países africanos, y les decía, bueno, yo no puedo celebrar comida afropanameña porque eso no hay en ninguna otra parte del mundo, solo Panamá y quizás en Estados Unidos. Pero yo iba allá y les decía, vamos a enturbantarnos y eso. Una amiga fue la que por primera vez me enseñó a hacerme turbantes y eso. Y ahí fue como empezó. Todavía no la activista, pero sí esta Nina que comenzó a buscar sus raíces, a buscar quién es Nina, quién es Nina. También empezó con esto de, y le pasa mucho a las mujeres afrodescendientes, de dejarse el cabello al natural, ¿no? El cabello natural también es un tema no solo de reconocerse, de autoidentificarse, también es un tema político. Yo me acuerdo que el último año, mientras estaba afuera y mis amigas siempre me decían, ay, pero ¿por qué no te dejas el cabello al natural? Seguro te verías espectacular. Yo llevaba mi alisado en ese entonces y yo me acuerdo que yo les decía con temor, pánico y terror, ay, no, 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 porque ustedes no saben cómo es ese proceso, hay que cortarse todo el pelo y como dicen, no, don Panamá hay que quedar cocobala. Y yo, no, 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 porque sabes toda la carga que tiene el tema del cabello largo y la mujer, ¿no? Que tenemos que ir rompiendo esas cosas. Y nunca me atreví. No es hasta en el 2016, como comentaba, mi novio, que en ese entonces, que ahora es mi esposo, sí, ahora es mi esposo, él también me comienza a hacer las preguntas de cómo era tu cabello y por qué no te lo dejas, seguro te verías muy bonita. Y de nuevo, no, el pánico, no sé qué, hasta que hice un viaje a los Estados Unidos, a San Diego, tengo un tío que vive en San Diego, y yo veía que las chicas de mi edad, todas con esos rizos espectaculares, y ahí fue como dije, oye, pero hace rato, ¿sabes? No, esa vocecita, esas personas, yo también me considero una persona muy espiritual. Digo, por algo me está llegando esto, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si ellas pueden llevar sus cabellos, ¿por qué yo no? Así que me acuerdo que me compré una revista, porque en Estados Unidos hay muchas revistas sobre cómo manejar el cabello, afro, rizado, no sé qué. Y ahí empecé, también comencé yo desde mi casa a buscar fotografías mías de cuando era niña, porque yo no recordaba cómo era mi cabello. Yo mi primer alisado me lo hice cuando tenía 9, 10 años. Estaba entre un cuarto grado del colegio y tampoco fue porque me lo impusieron en mi casa, fue decisión mía. Yo lo recuerdo muy bien que yo fui la que dije, me quiero alisar el cabello porque me quiero ver igualita a mis compañeritas. Y también, ¿no? El hecho de que yo, por lo menos yo estuve en un colegio, en el colegio chino panameño, donde pues personas afrodescendientes no son muchas, en ese momento no eran muchas, y creo que yo era de las pocas que llevaba, ¿sabes? No, los moñitos que te hacen en la casa. Y realmente ya a esa edad ya me causaba vergüenza porque yo decía, yo quiero verme como mis otras amiguitas. Así que sí, comencé a ver las fotos, no sé qué, por ahí mismo coincidí con el mes de la etnia negra y me di cuenta que en ese entonces Isaac Villaverde, que todavía no era la capa del coco que es hoy ahora, él estaba ahí empezando, comenzó a hacer unas actividades que se llamaba Afropanafest en conjunto de una tienda que se llamaba Super Mini Diablo Rosso. Me acuerdo, yo asistía a una de esas Yo actividades. recuerdo esas actividades, yo recuerdo Bueno, esas sí. actividades. Yo de hecho llegué a trabajar en Super Mini Diablo Rosso gracias a esas actividades. Imagínate, sí. Ahí fue donde yo conozco a Isaac. Allí es donde realmente creo que lo que hoy llaman el relevo generacional dentro del movimiento social afropanameño fue cuando todos nos encontramos, como que nos dimos cuenta que hay una juventud que dentro de sus trincheras algo quieren hacer. Yo recién también estaba con esa idea a partir de mi cabello. Quiero abrir un blog, que mucha gente me conoce como Menina Congo porque yo tenía ese blog Menina Congo porque yo quería mezclar
mi orgullo por mis raíces afro, las cosas que yo aprendía sobre temas afro, sobre todo desde la indumentaria, con la moda y Panamá, ¿no? Y toda esta parte de la afrolatinidad. Estaba Isaac haciendo sus cosas con la gastronomía, dándose a conocer, hizo estos conversatorios con Iván, que en paz descanse. Me acuerdo que en esa época estaba Cuquita, porque ella tenía el libro de recetas. Y bueno, estaban muchas personas, también estaba Stephanie Murillo, hoy mi amiga, mi hermana Stephanie Murillo hoy en día. La Fefi, saludos a la Fefi. Exacto, saludos a la Fefi, ganadora de un Emmy. También estaba Cielka de Natural Yancy, una luchadora incansable por el tema del cabello natural. Y éramos todas peladas, pues así como decimos, ¿no? Todas peladas viendo qué hacíamos, cómo nos uníamos, cómo mostrábamos que había una juventud interesada en llevar esa batuta que muchas que nosotros en la comunidad les llamamos elders, habían estado llevando, pero que no veíamos la continuidad. Entonces es allí donde nace esta Nina activista. Al son de hoy he llegado a hacer muchas cosas, gracias a mis ancestros y ancestras. Me he educado en el tema, me considero una persona empírica, siempre estoy estudiando, buscando libros. Me gusta mucho la lectura, no lo dije en la Nina, no soy activista, me encanta la lectura. Y viendo cómo puedo utilizar mi voz para que otras personas puedan entender, sobre todo, por qué celebramos el mes de la etnia negra, que siempre ahí tira sus pullas de que no estoy de acuerdo. Siempre hay una controversia. Precisamente siempre voy a aprovechar esta coyuntura aquí. ¿Por qué la importancia de celebrar el mes de la etnia negra? Porque en un momento me chocó con alguien que decía, sí, porque ahí es hay día de la trenza, hay día de no sé qué, hay día de no sé qué, y no todos descendemos. Y yo estaba tan escandalizada, pero a la vez como que muérdete la lengua, porque lo que va a salir no va a ser tampoco tan amable, y tampoco es la idea. Exacto. La idea es educar. Entonces, exactamente. ¿Qué me puedes decir tú, Nina? ¿Por qué es importante el mes de la etnia negra? Mira, me encanta lo que dices de que a veces hay que morderse la lengua. Y yo soy una persona, y lo digo, las personas que me conocen saben que siempre digo, porque lo decía mi abuelo materno, la diplomacia mueve al mundo. Y siempre uno tiene que respirar para entonces educar. Hay que aprender a desaprender y reaprender. Entonces, ¿por qué es importante el mes de la etnia negra? Aquí quiero volver a retomar el tema de por qué nace el mes de la etnia negra y todos los hitos que han ocurrido a través de que se haya creado esta ley, para que las personas entiendan cómo estaba Panamá antes de esa ley y todo lo que se ha conseguido gracias a que se conmemora el mes de la etnia, el día, más que nada el día, que ahora nos hemos tomado el mes, pero es importante porque la verdad es que la población afrodescendiente todavía tiene muchas desigualdades, muchos temas de discriminación y racismo que poco a poco van saliendo a la luz y poco a poco las personas van tomando conciencia. Entonces, el Día de la Etnia Negra nace desde una iniciativa del afropanameño Don Clara Richards de Puerto Muelles, Chiriquí. Y hago ese recalco en Chiriquí porque las personas siempre piensan que los afropanameños son solo personas de Down the River o River Down, Río Abajo, Parque Lefebvre, Colón, Bocas del Toro, y de vez en cuando se acuerdan de Coclé. Pero no, históricamente vamos a ver que el tema de la diáspora africana, la afrodescendencia, se encuentra a lo largo y ancho del país. Don Clara Richards es quien propone esta ley junto con el doctor Elias Colley, también con Ruth Colley, y se le unieron otras personas importantes dentro del movimiento afropanameño para proponer esta ley. Y esta ley es para crear entonces el 30 de mayo
como el Día de la Etnia Negra, en donde las instituciones públicas, privadas, colegios, tenían que realizar actividades de conciencia sobre quiénes somos nosotros los afropanameños y siempre desde la perspectiva educativa. Lo que pasa es que lastimosamente con el pasar del tiempo las personas han entendido que el conmemorar el mes de la etnia negra es solo vestirse, que a veces lo hacen en forma de disfraz, y no es disfrazarse, es vestirse. Es así como en fiestas patrias tú te pones tu pollera, porque estás a luz, y que la pollera también es afro, pero vamos para allá después. Mira, nos estás educando. Exactamente. Que solo son los bailes, que solo es la comida, pero realmente la intención de don Clara Richards, que también es una persona que ha leído a grandes personas como Malcolm X o Martin Luther King, que ha leído este libro, creo que se llama The Disinformation of the Negro. Ahora después te digo cómo se llama ese libro, que es gran inspiración para él, porque él quiere que las personas conozcan la historia que no aparece en los libros de texto. Estamos en el 2022. A partir del 2000 comienzan a ocurrir ciertas cosas. Y otra cosa que quiero decir, que esto va a ser un mind blowing, como decimos, no existe la etnia negra. Okay. La etnia negra no existe. Pero ¿qué pasa? En esa época, en el año 2000, las comunidades afrodescendientes utilizaban la palabra negritud o negro para referirse a una comunidad. Nosotros no teníamos un nombre, simplemente éramos personas negras en América Latina, punto. Okay. O en América anglosajona. Entonces se adoptó este tema de etnia negra en los diversos países para encontrar una manera de agrupar estas culturas, estas tradiciones, estas comunidades, pero es que la etnia negra no existe. Las etnias tienen por lo menos una comunidad o una nación. Los negros, la palabra negros no viene de una nación, entonces realmente eso no existe. Pero en esa época no existía otro nombre. Es en el año 2001 que las agrupaciones en América primero hacen su propia conferencia en Chile, en donde hablan de que hay que buscar un nombre para nosotros denominarnos y llamarnos como población, y se propone afrodescendiente, y finalmente en la declaración de Durban, en la convención de Durban, sobre racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, entonces se dice que se empezó a utilizar la palabra afrodescendiente. Hay una frase muy famosa que dice: entramos negros y salimos afrodescendientes. Mira, tú no sabías toda esa connotación. Exacto. Que en una entrevista que yo vi que habías participado, a mí mi mente voló, no sabía esta gran información, pero él cuando decía de que no, es afrodescendiente, porque venimos de África, y yo me quedé que, ay Dios, cuánta ignorancia en mi vida, porque yo, tú sabes, mi mente a dónde iba, y yo espero que no se burlen de mí, pues si se burlan no hay problema. Yo decía de afro, era porque el tema del afro, del cabello. Muchas personas lo creen. De hecho, muchas personas dicen, no, yo no soy afrodescendiente porque yo no tengo el cabello así como el afro tipo de los años 60, 70 del Black Power. No tiene eso no es ser afrodescendiente, es un tema de los hijos de África, los descendientes de África que están en América. Ya, entonces... Sí, mi mente voló en ese momento y yo dije, ay Dios mío, cuánta ignorancia en mi vida. O sea, yo dije, Dios, y de verdad que aquí hay un tema que quiero tocar ahí, para ir metiendo temas. Claro. Toda la controversia por decir que eres afrodescendiente en Panamá. Yo recuerdo
porque esto voy a poder contárselo a mis nietos. Ujú. Todo el drama y el estrés cuando fue el censo pasado. Estamos hablando de hace el 2010. 10, allá voy. Espérate, allá voy. Yo recuerdo todo un tema. No, es que no nos sentimos frentes. Y a mi mente viene una profesora, voy a citar, no me recuerdo el nombre de la profesora, pero antropóloga de la universidad. Y ella decía, aquí en Panamá somos el descendiente de negros, obviamente que no es ahora, el tema es Sí. afrodescendiente correctamente, pero que nos encanta negrear. Y yo me quedaba así, yo dije, ella decía así, ella decía en contexto de qué, de que, ay, la negra esa, la no sé qué. Y, o sea, ella decía, hey, aquí todos venimos de mezclas, ¿por qué me encanta como hacer de menos a otro o decir que, porque es decir de negro? Y yo Sí. recuerdo que cuando llegó la chica del censo, un breve a mi casa, y yo estaba esperando la pregunta de ser Claro. afrodescendiente. Y yo, joven, y la pregunta, ay, pero es que usted no son negro. Y yo me quedaba de que, ¿y yo de qué color soy? Dios mío. O sea, yo... Querida, querida, mírame. Yo no pude decir que yo soy afrodescendiente. Tampoco. No entendí. Yo siempre lo cuento donde vi, la gente se me queda mirando como que, ¿pero qué le pasó a esos encuestadores? Pero eso es una falta de sensibilización también. Y también recordemos que el censo de ese año hubo varias irregularidades que no me toca mencionar en este podcast. Pero ya es otro tema. En general. Es otro tema. Pero este tema de decir que yo soy negro o afrodescendiente es todo un tema. Yo lo recuerdo, ¿en qué sentido? Yo voy a poner en contexto mi vida. Yo hice un trabajo de mi árbol genealógico. Como buena panameña, yo tengo de todos lados, pero, sí, claro. pero yo tengo Asia Team, como yo le digo, tengo Asia Team, que es China, y tengo India. Sí. Y de otra parte tengo afrodescendientes e indígenas de Panamá. Claro. O sea, yo tengo una mezcla, pero cuando me ven el cabello, que mi cabello... no, pues que tú tienes pelo bueno. Y yo, ay, Dios mío, qué tema con el pelo bueno, el pelo malo, que no existe. Pero me acuerdo que cuando era el día de la trenza, yo comencé a hacerme trenza. Las trenzas. Y me acuerdo que mi abuela, pero es que tú no eres negra. Yo, señora, pero, ¿qué color y cuando dice, dije, y luego mira mi árbol genealógico. ¿Cómo voy a decir yo que no soy negra? Mira mi árbol genealógico. Cuando dicen, ¿y tu abuela dónde estás? Hay alguien siempre. Porque Panamá es negro también. Es afro también. Entonces yo recuerdo a una abuela afro, o sea, mi abuela era afro, pero ella siempre, yo la recuerdo llorando, contándonos anécdotas de su cabello, que su cabello era malo, que su cabello... Y de verdad, yo lo que le comentaba a una amiga, que yo le decía, yo no tenía ese problema con mi cabello. ¿En qué sentido? De que mi cabello era de otra forma de el de mi abuela, que mi abuela sí era rizado. Y yo toda mi vida me la vivía cortándome el cabello. Como que si yo tuviera una pelea con mi cabello, pero no era yo. Y sin contar de que yo me hice que si queratina, que si no sé qué, para que no se me viera la onda. Sí, la raíz, porque después uno veía la raíz, uno temblaba. Entonces dije, no, es que mami, es que se te ve la onda delante, tú el cabello atrás está bien, pero esa onda, ese es el rupumeco, porque así le decía. Exacto, o el cucú. El cucú, es que no puedes evitar la raíz. Y yo me quedé, ahora que yo interiorizo a mis 34 años, yo dije, oye, qué pelea tengo yo con mi cabello, que es diferente al de mis antecesoras. Y a cuántos le estamos pasando esos temas y que tienen, o sea... Sí, se normaliza, al final se normaliza porque queremos esconder lo negro que tenemos dentro de nosotros, ¿no? Que Panamá es negro. Nuestra historia es negra, nuestro folclore es negro también, o sea, somos, sí, el famoso crisol de razas, que también deberíamos hablar un poco de ese tema, pero nos encanta esconder
lo que, lo que socialmente consideramos que no es correcto, y entre eso es tú. Entonces por eso, ay Dios mío, ya se me ve ese cucú, no. Bye. Porque tengo que tener el cabello liso Listo, así para ser la plancha. profesional, entre comillas. Exactamente. Y es ese tema que yo me quedaba analizando. Yo, oye, ¿por qué yo siempre no aguantaba con el cabello largo? Porque este tema, si mi cabello es bonito, y todos los cabellos son bonitos. Claro, Pero todos. ¿por qué todo este tema? Imagínate, a mí a un nivel que yo casi perdí bastante cabello, porque me decía una amiga, es que tu cabello no es para hacer esos químicos. ¿A ti quién te dijo? Pero es que me decían que tenía que estar bien lacia. Sí, Y yo tuve entonces un uno problema se de mete, alopecia. claro, y es que cada vez era una moda diferente, ¿no? Dice que allá no era alisado porque eso, esas llagas, esas cosas y ese ardor, no. Venía la chocolaterapia, las vainas brasileñas esa. No, ya no es la chocolaterapia brasileña, ahora es la queratina. Y ahora es no sé Cirugía qué vaina, capilar. sí, la Dice cirugía que, capilar. o Y sea, al final hay cabellos que de verdad, en realidad nadie debería utilizar eso porque déjame decirte algo, eso trae consecuencias en la salud. En Estados Unidos se han hecho ya estudios donde mujeres, sobre todo afroamericanas, se encuentran partículas del alisado en los ovarios, quistes que tienen ese componente. O sea, eso que uno se mete en, que uno dice, ay, pero total, eso es solo en el cabello, eso queda dentro del cuerpo. Entonces eso trae consecuencias para la salud. Y ni hablar de todo el tema de, porque esos químicos también los usan para blanqueamiento para la piel, que no sé si has visto, me di cuenta que está en tendencia y me encanta que esté en tendencia en Panamá. Hay una serie nueva que se llama Savage Beauty, que es una serie sudafricana que, que está muy buena, de hecho está muy buena. Apenas voy por el tercer capítulo y me llamó muchísimo la atención porque dentro del witchy de la novela y toda la cosa y la serie, te hacen conciencia de la realidad que está ocurriendo en varios países africanos, no solo en Sudáfrica, y también pasa muchísimo en el Caribe, como en Jamaica y República Dominicana, que venden productos, y ya en algunos países es ilegal, para blanquear la piel. Y son productos que son tan fuertes y que lastiman la piel como el alisado, para verse más blancos. No sé si recuerdas, ya no me acuerdo cómo se llama ese beisbolista dominicano que a veces hacen memes en internet ay, porque no se veía recuerdo. negro y de la nada quedó como, o sea, Sí, Michael Jackson un detalle. pero entonces ahí vamos al tema del colorismo. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque yo asocio con los que son más claros, de tez más clara, con progreso, con mejores oportunidades, y eso se ve en diferentes partes, en África, acá o sea, me acuerdo que yo leí en algún momento que decían que asociaban el color de la tez con los ingresos. Y yo me quedaba, ¿qué? Sí, O claro, por sea, supuesto que sí. y entonces decían, ¿por qué creen que hay tantos artistas que en diferentes, que uno lo ve ahora en Bollywood, un ejemplo, que ya tú ves, la artista ya no se parece tan de rasgos hindú, sino que Uh-huh. parecen más anglosajonas? Sí, porque Y, se van blanqueando, se van perfilando, quieren, porque vivimos en un mundo con pensamientos, eso se llama eurocentrismo, con pensamientos de que lo caucásico es el desarrollo, porque así no los han vendido. ¿Qué es lo que te enseñan en el colegio? ¿Cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados? O en vías de desarrollo. ¿Cuáles son? Entonces, como nosotros nos vemos que si los países africanos, algunos países de Asia, que Latinoamérica entera está en vías de desarrollo, pues vemos que todo lo que es nuestra identidad es mala y que tenemos que aspirar a lo que hacen los que están en desarrollados, ¿no? Que es Estados Unidos, Canadá y los países europeos. Entonces, o sea, la percepción de ingreso también tiene color.
Y también Sí, tiene racismo, porque el también racismo al racismo. final es una ideología de opresión. Mire que justo yo me estaba acordando de un artículo que yo leí hace, si no me equivoco, 11 años en el Ellas. Uh-huh. Me acuerdo porque ya sacamos, porque yo estaba hablando con mi amiga mientras él hablaba de que iba a tocar en este episodio. Y, y sacamos a relución que era cuando estaban haciendo la hija de ella. Y yo dije, bueno, tu hija tiene 10, así que tiene que ser más o menos 11 años. Y a mí me llamó la atención que lo había hecho, si no me equivoco, Roxana Muñoz, si no me equivoco, Sí, era ella. Ella decía, ajá, ¿de cuándo acá tener un hijo rubio es progreso? Ojo, y no es que estamos tirándole hate a la gente, sino no, que en el no, sentido pero son las realidades, que, es lo que vivimos. que era una persona que había dicho, nació el primer rubio en la familia. Y yo me acuerdo que yo estaba en la sala de espera, esperando a que naciera la hija de mi mejor amiga, y yo leo esto y yo me quedé, ¿what? ¿En qué momento yo me perdí? Y tenemos Sí, este tema hasta de crianza, tal como tú dices, claro. de que nos crían con ese tema, yo lo escuchaba. Obviamente que ahora les digo y se van a escandalizar, o también los tiempos han cambiado. Sí, Ya las cosas hemos han hecho cambiado. conciencia, tampoco es como para darles y que no, que ustedes no, sino en el sentido de que se ha hecho conciencia de que Claro, esas cosas claro, no están bien. claro. Y vuelvo y repito, eso se debe a que se hizo una ley en el 2000 y por eso en el 2022 ahora estamos llegando a tener ciertos hitos. Entonces, me acuerdo que yo siempre escuchaba, no solamente en mi casa, en otros, hay que adelantar la raza. Dios mío, Sí, yo hay la que escucho y yo me mejorar la quedo, raza, sí. Y por eso es la felicidad de que salió rubio. Salió con los ojos verdes. ¡Ah! Gracias a Dios se parece a la mamá, ¿sabes? Y ay, ujú. sí, dije, bueno, eso tiene arreglo. O sea, ese tipo de comentarios que al final los llamamos negativos o despectivos, pero siempre tienen esa connotación racista. Sí, o sea, y se ha Entonces, normalizado, pero gracias al trabajo tanto tuyo y otros activistas, ya vemos que, "Ey, no, eso no está bien, eso no, no, también el tema que ha cambiado el mercado también, ya tú ves muñecas de sí, otros, pues, de de todas otros las, países, de todas formas, sí, de todo. Eso influía mucho antes, o sea, que tú no encontrabas una una muñeca muñeca negra. negra, y las pocas que había, eh, nadie las quería, porque No, siempre quién era la que salía en la publicidad, la Barbie californiana, nunca salía la sí, Barbie negra, entonces, ¿qué sentido? mire que en ese tema nos vamos a ir a otro subtema. Sí. La hipersexualización o los estereotipos que se le han puesto a la mujer afrodescendiente. Ay, Que justo hicimos un post en estos días lo vi sobre, ¿lo viste? O sea, que y hay lo el compartí. estereotipo, gracias, el estereotipo de que la bomba sexy. No, y lo peor de cuento que he escuchado hombres es que yo tengo que probar un bomboncito de chocolate. Y yo dije, bueno, ¿y de cuándo acá la otra es comida? Bueno, pues, bueno, pues, y lastimosamente, si bien es cierto, quienes más están hipersexualizadas son las mujeres, a los hombres les pasa, o los hombres negros les pasa exactamente igual. Sí, Es también. que, es que dicen, es que yo nunca he probado un, voy a decir miembro para no decir la palabra negro. Entonces, ¿sabes? ¿No? Entonces la mujer, ay, y es que esos labios carnosos, ese trasero, ¿sabes? Porque siempre nos ven como si fuéramos, mira, las diosas griegas ni saben. Eso hay que probarlo, eso hay que probarlo. Y siempre te dicen, yo nunca he estado con una mujer negra porque no es que quieren estar contigo para relaciones serias, es que dicen, quiero probar de ti, como tú dices, no la bomba sexy de chocolate Ujú. y pa'lante, pa'lante, nunca quieren saber, no, nunca quieren conocerte, nunca quieren saber sobre ti. Realmente hay un tema muy serio
en ese tema de la hipersexualización, porque siempre nos han cosificado. La mujer en general siempre hemos visto, nos han visto como objeto, pero las mujeres negras en particular, históricamente, no solo como objetos, sino ya como animales de circo. Porque solo en Estados Unidos, todavía en el siglo XX, en Estados Unidos, en Nueva York, hay un lugar donde exhibían personas y sobre todo mujeres africanas como si fueran el león del circo. O la mujer, me acuerdo, hay una mujer que ya no me acuerdo cómo se le llamaba, pero era muy famosa, que venía del continente africano, si no me equivoco, venía de Sudáfrica, y la agarraron, se la raptaron, se la llevaron a Europa, se la llevaron a Francia y la pusieron en un museo para que vieran el cuerpo tan extraño que tenía, porque tenía un trasero grande. Sí, yo recuerdo ese cuento, bueno, no es cuento, esa realidad. Sí, porque eso pasó, hay evidencias. Mujer, la Venus de Tonte se llamaba. Esa misma. Entonces, porque también ella tenía un tema de que tenía el trasero más grande de lo normal, y ahora se sabe que eso es un tema de enfermedad. Más allá es una enfermedad. Es una condición. Una condición genética. Y la mujer vive una vida muy triste, muy de que era como la atracción y todo, y después de muerta tampoco tuvo un entierro porque la embalsamaron y siguió, y no fue hasta, no recuerdo en qué momento, que Nelson Mandela la pidió para que la enterraran y le dieran una sepultura digna a esa mujer. Inclusive hasta se le hacían experimentos porque ellos querían saber por qué ella tenía el cuerpo así. Entonces viene de todo eso, ¿no? De exotizarnos también, como eso es exótico. Pero todo viene de eso, por como colocarnos como si fuéramos animales de circo. Que de hecho ni siquiera los animales deberían estar enjaulados. Vamos a empezar por ahí. Entonces sí, lastimosamente, y en Panamá, pese a que, vuelvo y repito, la población afrodescendiente es altísima, quizás las cifras no nos acompañan por la falta de autorreconocimiento, pero si tú sales, ves a tus vecinos, ves a tus compañeros de trabajo, vas a las calles, ves que somos la mayoría afrodescendientes. Lo que pasa es que se nos ha inculcado de nuevo el tema del colorismo, de hay que mejorar la raza, eso es gracias a los sistemas de castas, que ay no, yo no soy negra, porque también vámonos a la historia de antes. No sé si te ha pasado, pero muchas personas consideran que la palabra afrodescendiente y afroantillano es lo mismo. ¿No te? O sea, no. Sí, edúcame, por favor, edúcame un poco. Los afroantillanos, sí, que obviamente que son afrodescendientes, pero se invisibiliza aquí en Panamá a la otra parte afro, y la más importante, que es la afrocolonial, que son nuestros congos y toda esta parte del Palenque y las personas esclavizadas que llegaron con los españoles. Entonces la gente de verdad cree que el mes de la etnia negra es para celebrar solo a los afroantillanos que vinieron para la construcción del ferrocarril y del canal de Panamá. No, es para conmemorarlo y reeducarnos en toda esa historia que no aparece en ningún libro de texto. Porque lastimosamente lo poco que sale de la negritud panameña en los libros de texto es ese poquito de que llegaron unos afroantillanos de Jamaica y ya. De hecho, me ha tocado a mí como activista ser jurado en lugares o escuchar a personas darme charlas a mí y eso, y que me digan, y me da mucho dolor. Incluso medios de comunicación me pasó hace poco, no puedo decir el nombre, pero hace poco me ocurrió que me decían sí, porque las personas afrodescendientes llegaron a Panamá en los años 1851. Y yo digo, un momentito, nosotros tenemos más de 500 años de historia. Sí, señor. Las personas africanas llegaron con la colonización española, e incluso
Hay textos y estudios que hizo un gran historiador afropanameño, Armando Fortune, que indica que las personas negras o los africanos habían llegado a Panamá en específico, no solo el continente americano, a Panamá en específico, antes de la colonia. Ya había evidencias. De hecho, te digo, ahí, en esa época había un famoso cronista que se llamaba Pedro Martir, que él anotó que habían personas en Panamá en nombre de Dios que se parecían a las personas africanas y que no eran solo los indígenas. Ahí te estoy dejando otro dato. Entonces, cuando a mí me dicen eso, me hierve la sangre porque digo, pero ¿y entonces? ¿Desde cuándo la afrodescendencia son solo los afroantillanos? Y entonces mucha gente no quiere reconocerse negra porque ¿qué pasó con los afroantillanos? Se les comenzó a decir chombos, no te juntes con los chombos. Los chombos no saben hablar bien español, ellos hablan inglés. No, los chombos esto, los chombos aquello. Palabra completamente despectiva. Y aparte entonces Arnulfo Arias sacó este cambio en la Constitución en donde decía que se larguen los chombos, que se larguen los afrontillanos, que se larguen los chinos, que se larguen los indios, que se larguen todo el que no es panameño. Entonces ahí es cuando empieza esa verdadera división en donde no, yo no soy negro, yo no soy chombo. Entonces todos los que tenían o los que tenemos, porque todos tenemos en algún punto esa raíz afrocolonial del Sí. Congo, de los palenques y los cimarrones, se olvidara por completo. Y por eso es que muchas personas dicen, yo no soy afrodescendiente si yo no tengo apellido en inglés, yo no tengo apellido en inglés, no hablo inglés, yo no soy afrodescendiente. Entonces hay una confusión tremenda, horrible. O sea, si me dicen, sí, el mes de los afroantillanos o el día de los afroantillanos, no señores, no es el día de los afroantillanos solamente, es el día de los afrodescendientes y eso incluye todas las corrientes negras que han venido a este país. Exactamente, eso es verdad. Es más, yo recuerdo mi recuerdo de una exposición que hicieron en Archivos Nacionales, que hablaban de los temas de los cimarrones o de los libros de aduana, Sí. y de que traían carga, y ese era el tema, carga. Entonces, Sí. y hablan también que no, que habían unos que habían hecho una revuelta, que esos fueron, si no me equivoco, los que después se fueron como a lo que es ahora que conocemos, Bayano, Pacora, claro, esos son palenques libres. Y entonces, esa gente ni lo sabe. Entonces yo me quedé así leyendo esos libritos, bueno, no eran tan libritos, eran señores libros. Y yo me quedé, yo dije, oye, esta información no está afuera. Y nada más está para un público, pero un público selectivo. Y la gente a veces les dice no les interesa. Entonces, por eso es que de repente estos espacios son como que, oye, este es un espacio de docencia, porque hay cosas que tienes que saber más de ti, porque esta es parte de la historia de todos. Exacto. Naciste aquí, eso es parte de tu historia. Y lastimosamente no está en los libros de texto. Y vuelvo y regreso con esto de por qué el mes de la etnia negra. Porque estamos luchando para que entonces nuestros niños, nuestros adolescentes de hoy conozcan otra parte de la historia de Panamá que no se conoce. Eso es lo más importante para nosotros. No solo el tema de la discriminación y racismo, pero para poder combatir los temas de discriminación y racismo tenemos que conocerlos. Y aquí voy a citar a mi jefa actual, que ella siempre dice que el gran problema que nosotros tenemos en Panamá es que no nos conocemos ni nos escuchamos. Cuando nosotros empecemos a conocernos, entonces vamos a empezar a empatizar y a cambiar estos estigmas sociales que tenemos en nuestra sociedad. Muy cierto, es muy cierto, porque esto no solamente es decir que es un mes, no.
es todo también entender de que venimos de diferentes partes, nuestros ancestros. Sí. Esto nos hace entender la migración de otras personas, de repente ser más empáticos. A tu generación no le tocó, pero hay otras que sí, Que sí. y pasaron en muchas molestias, vicisitudes, y bueno, yo creo que esa es la parte importante de conocer nuestra historia. De verdad Exactamente, que exactamente. Y mira que, como te decía, ¿no? Hoy me levanté un poco incómoda porque pues me encontré en Twitter un tweet que decía que ¿por qué celebramos el Día de la Etnia Negra y el Día de la Etnia China como si fueran las únicas dos etnias que hubieran en Panamá? Y realmente me pareció súper ofensivo. Yo como persona negra, yo como persona que soy un chino panameño, yo que mi esposo es chino, me parece sumamente ofensivo porque no es que celebremos exclusivamente esas dos etnias. Lo que pasa es que son dos culturas, además de la indígena, porque la indígena es la más marginada en este país, totalmente, sí, totalmente. que han sido invisibilizadas dentro de nuestra historia. ¿Cuántas personas saben que los chinos llegaron para la construcción del ferrocarril? Ahora voy a hablar de esta parte. ¿Cuántas personas saben que los chinos no les pagaban con dinero sino que con opio? Y entonces cuando veían que no hacían bien el trabajo, les quitaban el opio, y como el opio era adictivo, se suicidaban con sus propios cabellos. ¿Cuántas personas en Panamá saben eso? Porque eso no está en los libros de texto. Eso no aparece en ningún lado. Y por eso existe el Día de la Etnia China el 30 de marzo. ¿Cuántas personas saben que lo que hablábamos, que Pacora es un palenque libre, que Bayano, de hecho Panamá es el país que más cimarrones tuvo en el continente americano? Tuvimos a Bayano, tuvimos a Mozambique, tuvimos a Felipillo, tuvimos a Antón Mandinga. ¿Cuántas personas saben eso? O sea, Milagro mencionan a Bayano porque es el más famoso, pero hubo Así es. muchísimos más. Y también la importancia de cambiar el lenguaje, porque entonces en los libros de texto, lo poquito que sale, dicen que él era un rebelde, un esclavo rebelde. Porque para los españoles, sí, para los españoles que ellos digan que era un esclavo rebelde, lo entiendo, porque esa era su perspectiva de que les estaba impidiendo pues hacer las cosas que tenían que hacer aquí en Panamá, y les estaban quitando sus tierras y no estaba la gente trabajando y estaban huyendo. Pero para nosotros, para nuestra historia, esas personas eran libertadores. Panamá no tuviera la independencia de 1821 si los cimarrones no hubiesen empezado a hacer esas revueltas, escaparse, salir y buscar su libertad. Sí, sí, es sí, porque los cimarrones trastabillaron a los españoles, y mientras tanto por ahí mismo la clase dominante que quería la independencia, que se le llamaban los mestizos en ese entonces, también querían la independencia porque España los estaba abandonando o no estaba haciendo lo suficiente y ya no les importaba nada con sus colonias. Pero todo empezó también de cómo España no estaba gestionando bien todo este tema de los esclavos rebeldes. Ellos son nuestros libertadores. Tanto hablamos de Simón Bolívar, pero hablemos también de nuestros cimarrones. Así que por Mira eso que tenemos ese pedacito no se habla, ese pedacito no se No, habla. Ahora que yo lo vi, yo dije, ¿verdad? Ellos no eran rebeldes. Ellos ellos no eran simplemente era de que rebeldes. no, es que tú viniste de otro lado a decir que yo era esclavo tuyo, que yo Sí, tenía que y servirte ahora resulta, porque exacto, cuando yo en mi país estaba muy bien, estaba tranquilo, y los cimarrones en específico, los que llegaron, ellos eran príncipes, reyes y reinas de sus pueblos, y fueron engañados, como todos los africanos en ese entonces fueron engañados. Ellos pensaban que estaban vendiendo gente para que vinieran a trabajar al nuevo mundo, pero no para que fueran tratados de la forma que fueron tratados. ay,
Así temas y que cosas. sí, entonces ese tweet me incomodó muchísimo porque yo digo, ¿qué sería de Panamá si nosotros no tuviéramos esos días? No tuviéramos este tipo de discusiones o este tipo de charlas que estamos dándonos ahora. Es muy bueno que se den esos días porque podemos lo poquito, porque antes era un día, ahora nos hemos tomado el mes porque la sociedad lo ha pedido, porque la gente quiere saber. Y también el Estado Exactamente. se ha dado cuenta de que hay una falencia en nuestros sistemas que tenemos que empezar a cambiar y por eso entonces hay comisiones para la inclusión afro, comisiones para ver el tema de reparaciones, comisiones para ver todo este tema de por qué los niños no pueden llevar sus trenzas para ir a la escuela. Por eso es que tenemos un mes. Por eso es que se conmemora, por eso es que se celebra. No porque queremos que la gente se disfrace de negro, es para que aprendan, así como la gente sabe qué significa la pollera santeña, qué significan las tembleques, qué significan los diablicos espejos y eso, que también sepan qué significa ponerse un kufi o un turbante o unas trenzas o, o un azoque, o sea, ya te estoy hablando muy Técnico, técnico, pero para que no importa, entiendas no que las importa, estamos personas no aprendiendo. saben eso y eso forma parte de nuestra panameñidad. A ver, yo sé que con tu frase, que esa frase a mí me impactó cuando tú les dijiste que todos podemos ser activistas. Yo sé que tú estás llevando un trabajo de activismo full y que también tú participas con diversas, la Secretaría Sí, de de- Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. ajá, también te he visto que estás con las hijas de Alquebulán. Alquebulán, los jóvenes afro. eh, Uh-huh. y a mí me sorprendió fue que aquí en Panamá todavía hasta el sol de hoy tenemos este tema difícil, a pesar de que se ha hecho el mes con las escuelas, con que el cabello no es apropiado, el tema del cabello apropiado, que es como que, en serio, señores, ¿hasta cuándo? Y yo vi parte de tu trabajo de que te tocó dar una docencia sobre el tema del cabello. Y cuando ves el trabajo de Nina, hay una página web de www.ninaoti.com y tú ves que tú das docencia y yo me quedé que wow, de contra el racismo Sí, 101 y todo este tema y ahí tú ves el trabajo y a la vez te ves como que, oye, todavía necesitamos este tema. sí, y ahí es cuando yo digo lo de, yo decía, y mira, porque regreso al tweet porque justo es A ver, sí, ya estaba hablando yo sola hasta que vi yo, creo que se congeló la pantalla. sí, a ver, Sí, temas de la entonces, conectividad de Panamá. sí, a ver, volvemos al Twitter, quedamos ahí. Ujú. Ajá, estábamos allí y también creo que estabas hablando sobre mí el tema de que todavía en el 2022 tenemos que hacer estas charlas. Sí, y eso fue lo que yo puse en el tweet, porque quiero que la gente entienda que no es que las personas afrodescendientes o cualquier otra cultura que quiera conmemorar su identidad quiera imponerse. No es un tema de imponerse ni tampoco de victimizarse. Nosotros lo único que queremos es que las personas empaticen para poder alcanzar una verdadera justicia social, para que de verdad las personas puedan entender las dos y tres y cuartas partes de la historia de Panamá, que las personas entiendan que si hay un tema de que si tú te ves visiblemente afrodescendiente, cuando entras a una tienda te van a ver dos y tres veces mal el seguridad, por ejemplo. Entonces son cosas que ¿Sí? pasan y que ya no deberían de pasar.
Por eso es que existen esas fechas. Quizás lo que tenemos que hacer es empezar a darle la vuelta al día o al mes de la etnia negra. Cuando la tecnología atrasa. Sí, tiene que ser la conectividad, no te preocupes. Pero yo creo, y estoy casi segura, Nina, que el mensaje se ha comprendido en el sentido de la importancia. Es el espíritu. Nina, yo voy a dejar, vamos a tener nuestra plática hasta aquí, ya que la conectividad no nos Eso es lo está más importante, que acompañando. llegamos el mes del año. De verdad que muchas gracias, Nina, por acompañarnos. De verdad que muchas gracias y aplaudo tu trabajo y sigue adelante. Y de verdad, muchas gracias por compartir esta valiosa información que de verdad que me quedo con muchas cosas. Feliz noche y gracias.